Tensión, incomodidad en el día que Kate Middleton y el príncipe William han roto el silencio por el escándalo de el tío Andrés, el príncipe Andrew y su relación con Epstein y por supuesto todo lo que tiene que ver en este caso con su detención. Hoy han surgido más noticias y es que la policía de Thames Valley sigue registrando por cuarto día consecutivo la antigua mansión de Andrew, Royal Lodge, en Windsor, una mansión de 30 habitaciones. Durante el día de hoy hay vans sin identificar entrando y saliendo. Los registros en su nueva residencia de Sandringham, en Norfolk, ya terminaron, pero hay vigilancia. Él fue arrestado el 19 de febrero, el día de su 66 cumpleaños, por misconduct in public office, mala conducta en cargo público, y se investiga si, como enviado comercial especial del Reino Unido, durante los años 2001 hasta 2011, filtró documentos confidenciales gubernamentales a Epstein. Estuvo detenido 11 horas y salió bajo investigación, sin cargos aún, pero con el caso abierto. La policía habla con sus ex guardaespaldas y colabora con Estados Unidos para revisar si aeropuertos de Londres facilitaron viajes o explotación sexual relacionados con Epstein. No hay nuevas acusaciones sexuales directas desde los archivos liberados en enero, pero todo sigue conectado. Mientras tanto, el gobierno británico estudia sacarlo de la línea de sucesión. Keir Starmer no descarta una ley especial para expulsarlo de la sucesión. Está en el puesto 8, después de los hijos de Harry, pero esto requeriría aprobación del Parlamento y consentimiento de los 14 países de la Commonwealth. Decidirán después de que termine la investigación policial. Hay algunos ministros, como Bridget Phillipson, que dicen que no se descarta nada y que nadie está por encima de la ley. Hay llamados fuertes a la investigación parlamentaria y por traición al Reino Unido. Políticos de todos los partidos piden una comisión especial o investigación judicial independiente sobre todos los vínculos con Epstein, uso de aviones y bases RAF pagados con el dinero de los contribuyentes, visitas a la isla Little St. James, etc. Gordon Brown, el ex primer ministro, escribió a 6 fuerzas policiales exigiendo investigar esos viajes. Hay quien habla abiertamente de treason, que significa alta traición, por filtrar información sensible. La reacción de la familia real sigue siendo de distancia total hasta hace unos minutos, que son estas imágenes de William y Kate Middleton rompiendo el silencio con periodistas y también en los premios BAFTA, vaya. El rey Carlos III ya emitió una declaración personal dura, un comunicado en el que mostraba una profunda preocupación y decía que la ley debe seguir su curso mientras la familia y él mismo continuarán con el deber y el servicio. Apoya plenamente a la policía y es la primera vez que firma algo así y marca distancia clara, a pesar de que ya le quitó todos los títulos el año pasado. William y Kate Middleton han ido juntos a los BAFTA Awards 2026. Ahora lo comentaremos, todo esto un poquito más amplio. Pero sí, tensión, incomodidad, cara seria. Kate también apareció sola ayer en el partido de rugby Six Nations y se interpreta un poco como que hay que seguir con el deber mientras el escándalo arde. Y mientras tanto hay 3 personas en las que se está poniendo el foco ahora mismo. Sarah Ferguson, que dicen que está en paradero desconocido. El biógrafo real Andrew Morton advierte que la policía seguirá el rastro del dinero y se ha dicho que Ferguson pidió préstamos a Jeffrey Epstein después de su condena y que cerraron empresas juntos. Este escándalo, ya hay rumores y hay medios que están publicando que Sarah es la siguiente. Las hijas, Beatriz y Eugenie, mantienen un perfil bajo, pero hay reportes de conversaciones internas de crisis con el rey. Es decir, han hablado con su tío Carlos III, de todo este tema. Mientras tanto, la acusación principal, que es la familia de Virginia Giuffre,
que lo acusó de abusarla 3 veces a los 17 años, traficada por Epstein. Sabemos que murió en 2025 y su familia ha celebrado el arresto. Ha dicho que los corazones rotos suyos se están levantando y que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza. Critican duramente a Estados Unidos y dicen que es vergonzoso que no esté pasando nada porque aún queda trabajo por hacer. Bueno, hay un reporte además de un amigo de la familia real que ha querido también dar su opinión sobre todo esto. Dice que todo se ve terrible ahora porque ha mentido descaradamente. Una cruda evaluación de la crisis que enfrenta la monarquía por parte de un amigo después de que Andrew Mountbatten Windsor fuera arrestado el jueves. Esa caída en desgracia es el resultado de su década como enviado comercial y por su amistad con Jeffrey Epstein. Dice que esto todavía no ha alcanzado su punto más bajo. Los acontecimientos e imágenes de la semana pasada con el fotografiado con los ojos muy abiertos y desplomado en la parte trasera de un coche después de su interrogatorio de 11 horas en un centro de investigación policial en Norfolk han constituido un terremoto real tan enorme que las réplicas están retumbando, en este caso, en el resto de su familia. El rey dice que el rey todavía se tiene que enfrentar a más días sombríos y que el heredero aparente, William, que él siempre ha sido el heredero aparente que más tiempo ha servido cuando sucedió a Isabel, a la reina Isabel II, en 2022. Dice, este es un momento bajo el sol del atardecer y en una situación terrible. Al igual que la crisis de la abdicación de 1936, la monarquía vuelve a tambalearse mientras se desarrolla la historia de dos hermanos reales. Mientras que lo peor del dilema de Eduardo VIII sobre si elegir el trono o a Wallis Simpson duró poco más de un mes, la crisis que enfrenta Carlos III no tiene fin a la vista. La declaración del rey fue bastante fría, no mencionó a un hermano, sino profunda preocupación. Y la frase clave de la ley debe seguir su curso habrá dejado a Andrew, a pesar de sus negativas de toda mala acción, sin duda alguna, de que ha sido abandonado a su suerte por la realeza. Hay alivio en algunos círculos reales de que el problema Andrew haya sido efectivamente sacado de las manos del palacio por la policía, pero con una investigación en curso que podría resultar en el primer juicio penal de un miembro senior de la realeza por un delito grave en la historia moderna, se ha perdido lo que tanto valora, el control. Es un momento peligroso para la monarquía porque, como dice alguien que conoce bien al rey y su corte, la historia se extenderá durante meses, tal vez años, y los royals, no tienen idea de que saldrá a la luz con más documentos o evidencias solicitados de los oficiales de protección personal de Andrew y funcionarios reales. Carlos despojó a Andrew de todos sus títulos, lo hemos dicho antes, lo desalojó de Royal Lodge, lo colocó en Norfolk y eso tras nuevas revelaciones sobre la amistad de Andrew con Epstein que pusieron en duda su versión de los hechos mantenida durante tanto tiempo. Esos pasos, por radicales que fueran, fueron reactivos y algunos, incluido el príncipe de Gales, que podría heredar esta crisis, consideraron que fueron demasiado lentos. ¿Se habrían tomado esas acciones si Andrew no hubiera sido expuesto por una filtración temprana de los archivos de Epstein? Pues un ex ayudante dice que el verdadero problema para el palacio es que no pueden adelantarse a ello. Pero lo deben hacer, dice un amigo cercano de William. El tiempo de gracia ha pasado para la familia real. Se han generado un montón de preguntas y por muy desagradables que sean, algunas deberían estar siendo simuladas para no ir siempre a la zaga. Necesitan ser proactivos sacando la ropa sucia y asegurándose de que no son ellos quienes la sacan. Quienes la sacan y no otros. Ahora se necesitan movimientos realmente audaces. Perdonad porque estoy traduciendo y estoy leyendo a la vez.
Mientras la policía examina el tiempo de Andrew esa década como enviado comercial y si podría haber compartido información altamente confidencial y sensible con asociados, incluido Jeffrey Epstein, el Palacio Buckingham enfrenta preguntas difíciles sobre quién más sabía qué y cuándo. ¿Cómo pudo Andrew navegar por la vida real con tan pocos controles hasta su desastrosa entrevista en Newsnight con Emily Maitlis en 2019? Cuando la reina finalmente le obligó a apartarse de la vida pública. Un ex cortesano dice: Andrew era un idiota con mal juicio. Cuando viajamos al extranjero y nos reuníamos con el personal en embajadas y altas comisiones, donde había estado, te quedabas con la impresión de que era un dolor de muelas, pomposo y desagradable donde quiera que fuera, un bufón torpe. Pero la sensación era que la difunta reina estaba más allá de todo reproche, así que en el palacio nadie nunca le llamó la atención a Andrew por su opinión de él, simplemente se dejaba estar porque ella le tenía cariño. Así que la pregunta puede terminar siendo ¿qué fue un encubrimiento y qué simplemente se dejó estar por la reina? Nunca se hicieron preguntas, las cosas nunca se investigaron. Habla otro ex ayudante de Palacio. Tenemos aquí varios testimonios, ya digo, todos del día de hoy, bastante fuertes. Que dice que había inquietud especialmente sobre algunas de las compañías que frecuentaba. Tenía un equipo muy efectivo trabajando para él que le protegía y hacía la vida muy difícil a cualquiera que hiciera preguntas. Una persona en ese equipo era Amanda Thirks, secretaria privada de Andrew, hasta que su oficina privada en el Palacio de Buckingham fue disuelta en el 19. Tras la entrevista de Andrew, la reina en Newsnight, la reina Isabel II finalmente le obligó a apartarse de la vida pública. Amanda era una buena perra guardiana, pero solo hacía lo que le decían. Este ex ayudante dice que también observó de cerca la relación entre la difunta monarca y su supuesto hijo favorito. Era muy difícil para una madre ser objetiva sobre su hijo. La reputación de la reina va a recibir un golpe con todo esto y la única persona ajena a ello estaba tumbada en la parte trasera de un coche en las carreteras de Norfolk esta semana. Otra pregunta que pende sobre la monarquía es el acuerdo extrajudicial de Andrew con Virginia Giuffre en febrero de 2022, que se dijo que era de alrededor de 12 millones de libras y se cree que se pagó con los fondos de la reina y la herencia del difunto príncipe Felipe. Aquellos cercanos al rey confirmaron recientemente que él no contribuyó al acuerdo en el que Andrew no admitió responsabilidad. Giuffre murió por desvivimiento el año pasado. Andrew siempre ha negado que sus alegaciones de que Epstein y Ghislaine Maxwell la traficaron con él, así como sus afirmaciones de que él la abusó 3 veces cuando ella tenía 17 años. El acuerdo mantuvo brevemente la tapa sobre el asunto durante las celebraciones del jubileo de platino de Isabel II, pero ¿cómo juzgará la historia la decisión de un monarca de proteger a su hijo de esa manera? Personas cercanas a la familia real creían que Andrew era el hijo favorito de la reina y que ella lo protegía. Una fuente cercana a Isabel II dice que él tenía su propio asesoramiento legal del que el palacio estaba al tanto. Había un sentimiento de tu idiota entrevista en Newsnight ha tumbado un dominó que está causando caos para ti y el acuerdo podría ser una forma de detenerlo. No puedes ser perseguido por abogados a donde quiera que vayas, no puedes estar atrincherado en Balmoral y se presentó como la mejor de algunas opciones terribles. Aquellos cercanos a la familia real han descrito la derelición del deber de la cumplidora Isabel al no frenar a Andrew como dejar una bomba sin explotar para que Carlos III la desactivara. Nadie en círculos reales cree que la difunta reina supiera algo ni siquiera cercano a la totalidad de lo que ahora se alega, pero igualmente nadie discute que ella hizo la vista gorda. De hecho, otra fuente dice que no le sorprendería
que la reina simplemente dijera que no quería oír cosas desagradables sobre Andrew y usara sus cajas rojas como escudo. Pero su popularidad protegerá a la monarquía hasta cierto punto y Carlos III recibirá mucha simpatía pública, lo que fortalecerá su posición. Aquellos cercanos a la familia también creen que el genuino horror de Carlos y William ante la situación permite al público hacer una distinción entre Andrew y el resto del grupo. Hay un aislamiento ético de Andrew con su hermano y su sobrino, y eso es una capa gruesa de aislamiento, pero ejerce una enorme presión sobre la institución para entender que en el futuro se necesita un tipo diferente de monarquía y un cambio significativo bajo el próximo reinado. Entonces, ¿cómo puede la familia real atravesar este pantano? En su declaración del jueves, Carlos III indicó que no proporcionaría un comentario continuo, declaraciones diarias. Y horas después del arresto de Andrew, lo vimos en la Semana de la Moda de Londres, a Camila en un concierto en la Symphony Smith Square en Londres, y Kate Middleton, el antídoto definitivo a Andrew, visitó la prisión HM Leeds en su rol como patrona del Butler Trust, una organización benéfica que se esfuerza por mejorar el sistema penitenciario. Ellos sabían que probablemente enfrentarían abucheos en sus compromisos y los tres los tuvieron. De hecho, aquí solo vimos, en este caso, el de Carlos, el del rey. Los cortesanos habían evaluado si querían seguir adelante con estos compromisos y dice un ayudante que fue la conversación más corta que recuerda. No tenía ninguna duda, seguir. Retirarse porque podría enfrentar un grito de la multitud simplemente no está en la naturaleza del rey y mucho menos en la de la princesa. Una fuente cercana a Camila dice que ella recalibrará el estado de ánimo de la nación con cada vítor y cada abucheo. En cualquier caso, ya digo, ellos han seguido con sus eventos, todos los ayudantes reconocen que cualquier viaje que hagan ahora requerirá debida diligencia adicional. De hecho, hay un viaje a Estados Unidos que dicen que puede ser un verdadero problema porque tendrán que evaluar el riesgo en cada paso para pensar que podría salir mal. Es algo que no pueden cancelar porque eso se vería terrible, pero basta con que Trump empiece a improvisar sobre Andrew o un congresista o congresista oportunista y todo se vuelve muy embarazoso y eclipsa la misión, ¿no? Bueno, esto no significa que Carlos III esté constantemente comprobando la temperatura del mayor escándalo real en los tiempos modernos. Un amigo suyo, y ya para finalizar esto, ha pensado profundamente y sentido con fuerza sobre este asunto en su bandeja de entrada desde el cambio de reinado y ha intentado tomar medidas rápidas. Espera que las aguas se calmen, que la gente vea que en las circunstancias él mismo, el rey, Carlos III, demostró liderazgo, cumplió con su deber y continuó con su servicio. Y volvemos al tema de Kate Middleton y William en los BAFTA. Han sorprendido con su presencia, ha habido caritas. William es muy expresivo, digamos. Kate Middleton ha mantenido la compostura, pero los allí presentes hablan de tensión e incomodidad. Esto supone un golpe de efecto para decir que no tienen miedo y que están aquí para cumplir con su deber. Es la gran fiesta del cine del Reino Unido en el icónico Royal Festival Hall y han hecho su aparición en la alfombra roja. Hemos visto las imágenes, han deslumbrado con sus looks y bueno, su asistencia a este importante evento pues supone pues prácticamente decir: nosotros no tenemos nada que ver con este escándalo. Ojo, porque ya hay voces críticas respecto a esto y quien se lleva la peor parte es William. Durante esta semana hemos contado que él era imagen de una fundación que parece que está relacionado con cosas muy parecidas a las de Epstein. Pero vamos aún más a la última entrevista que concedió en la BBC, donde William de repente pues no se censuró cualquier pregunta, en este caso sobre su tío.
Los tabloides británicos han analizado todas estas imágenes que estamos viendo en los BAFTA y dicen que hay sutiles indicios de tensión contenida o disimulada. En concreto, dicen que los brazos cuelgan libremente a los costados, sugiriendo una confianza asertiva, pero que la mano derecha de William parece mostrar cierta tensión y un leve movimiento de dedos. Han querido mostrar unidad y han estudiado para ello. De hecho, no se les ha visto tan naturales como otras veces, sino más bien ciertamente artificiales. Por ejemplo, esto que estamos viendo de William lo han llamado exceso de diplomacia. Vemos a una Kate un poquito más tranquila, con una sonrisa algo tímida, pues para no ir con esta arrogancia, con este nervio que tiene William de mover todo el rato las manos, que por cierto cada vez se parecen un poco más a las de su padre. Y cuando han posado en la alfombra roja han apretado ligeramente los dientes, lo que sugiere un aire de determinación en lugar de una actitud completamente relajada ante este evento. Se dice que se les ha preguntado sobre esto, pero su equipo ha hecho las gestiones necesarias para que simplemente no dijeran absolutamente nada, ni siquiera un guiño, ni siquiera mostrar cualquier atisbo de emoción ante el escándalo que rodea al príncipe Andrew. Estas han sido las noticias de hoy. Como digo, en Reino Unido sigue el tema bastante fuerte y no lo quería dejar pasar porque ha habido testimonios para dar y tomar. Los tabloides ya sabemos cómo son, blanquean un poco la imagen de Buckingham, blanquean sobre todo a Camila, en menor medida a Carlos, a William y a Kate Middleton, y desde luego van siempre en contra de Harry, que le ha venido muy bien, entre comillas, este escándalo, porque es el único que se está salvando de la quema. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.